Hola audiencia, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Aprovechando la rivalidad por internet que se ha generado entre México y la Conmebol, quería hacer un video con las 5 mayores victorias y derrotas de la tricolor frente a equipos de Sudamérica, pero esta vez en torneos oficiales, excluyendo amistosos. Pero como aquello resultó bastante aburrido, ya que México y los países de la Conmebol no disputan partidos oficiales con habitualidad, y los resultados realmente expresivos son pocos, preferí hacer el historial de México frente a los 10 equipos de la Conmebol, pero incluyendo solamente partidos por torneos oficiales, o que en su momento eran considerados como tales por la FIFA. Así que ahorremos floro y vamos con el historial. Argentina. Aquí no da mucho para discutir quién gana. Argentina tiene 7 victorias, contra 1 de México y 3 empates. Todo comenzó en el Mundial de 1930, cuando Argentina derrotó por 6-3 al seleccionado azteca, siendo la mayor cantidad de goles que la albiceleste le metió a México en un partido oficial. En 1956, en el Olímpico Universitario de México, empatarían sin goles por la Copa Panamericana, mientras que en 1960, por la misma Copa, pero esta vez en Costa Rica, Argentina ganaría 2 veces, por 3-2 y 2-0. No volverían a enfrentarse de manera oficial hasta los años 90, cuando México fue invitado por primera vez a una Copa América, la de Ecuador 1993. En el George Cabuel de Guayaquil empatarían a un gol en la primera fase, mientras que en la final ganaría a Argentina por 2-1. En la Copa América de Perú de 2004, los mexicanos obtendrían su única victoria en torneos sobre Argentina. Sería un 1-0 en la ciudad de Chiclayo. En la Copa Confederaciones del año siguiente se enfrentarían en semifinales, empatando a un gol y pasando a Argentina a la final tras imponerse en la tanda de penales. De ahí para adelante, solo victorias albicelestes, 2-1 en los octavos de final del Mundial Alemania 2006, 3-1 en la misma fase de Sudáfrica 2010, y entre medio un 3-0 en las semifinales de la Copa América de Venezuela 2008. En mundiales, la hegemonía es Argentina con 3 triunfos en 3 partidos. Se enfrentarán en unos meses más en Qatar. Bolivia. Cabe resaltar que esto va por estricto orden alfabético. Por partidos oficiales, se han enfrentado 4 veces, con un triunfo para cada uno y 2 empates. 3 goles para Bolivia y 2 para México. El primer encuentro oficial se disputó el 23 de junio de 1993 en el Reales Tamarindos, de Porto Viejo, por la Copa América de Ecuador, y empataron sin goles. México superaría esa primera fase con 2 empates y 1 derrota, y sería en cuartos de final donde empezaría su campañón. En el mismo certamen, en 1997, México cayó por 3-1 ante Bolivia en las semifinales, en el Hernando Siles de La Paz. En la Confederaciones de 1999, en el Estadio Azteca, ganaría México por 1-0, mientras que en Viña del Mar, por la Copa América de 2015, empatarían sin goles. Además de estos partidos, se han enfrentado en amistosos en 8 ocasiones. Todos triunfos para México. Pero aquí solo estamos contando partidos por torneos. Brasil. Se han enfrentado en 22 ocasiones de manera oficial con 13 triunfos para Brasil, 2 empates y 7 triunfos para México. El primer partido entre ambos hizo historia. Se trató de la inauguración del Estadio Maracaná de Río de Janeiro el 24 de junio de 1950, con Brasil imponiéndose por 4-0 en un partido válido por el Mundial de ese año. 2 años más tarde, Brasil se impondría 2-0 por la Copa Panamericana, y en 1954 lo haría por 5-0 en el Mundial de Suiza 1954. En 1956, los brasileños ganarían por 2-1 por la Panamericana, mientras que en el mismo torneo, pero en 1960, en Costa Rica, se daría el primer empate, un 2-2. Días después, por la misma Copa, Brasil ganaría por 2-1. En el marco del Mundial Chile 62, Brasil venció por 2-0 a México, y de ahí habría que esperar hasta los años 90 para volver a ver a ambos enfrentados de manera oficial. El 21 de enero de 1996 por la Copa de Oro, México derrotó por primera vez en un torneo oficial a Brasil, sería un 2-0 ante una verde amarela que envió un equipo sub-23, pero el partido cuenta igual como oficial. De ahí vendría una seguidilla de 4 partidos oficiales seguidos ganados por Brasil. En 1997, un 3-2 por Copa América.
Otro 3-2 ese mismo año por la Confederaciones. Un 2-1 por la primera fase de la Copa América de 1999, y un 2-0 por las semifinales del mismo torneo. Pero a partir de acá se vendría una avalancha de triunfos mexicanos, que comenzaría el 4 de agosto de 1999, con el 4-3 por la Confederaciones de ese año, en el Estadio Azteca, seguida por un triunfo por la cuenta mínima en la Copa América de Colombia 2001, y 2 triunfos por la cuenta mínima en la Copa de Oro de 2003. La racha se vería interrumpida por un 4-0 de Brasil en la Copa América de 2004, pero seguiría con un nuevo triunfo mexicano en la Confederaciones de 2005 por la cuenta mínima, y un 2-0 en la primera fase de la Copa América de Venezuela en 2007. En la Confederaciones de 2013, en Fortaleza, Brasil se impondría por 2-0, pero un año después, por el Mundial de Brasil, empatarían 0-0. El último encuentro oficial entre ambas escuadras se dio en el marco de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, con triunfo para Brasil por 2-0. En total, por mundiales se han enfrentado 5 veces con 4 triunfos brasileños y un empate. Aunque ojo, en finales hay una preponderancia mexicana, que se acentúa si tomamos en cuenta la final de los Olímpicos de 2012, que no cuenta como torneo oficial para la FIFA por jugarse con selecciones sub-23. Chile. Esta rivalidad tuvo un final bastante obscuro, por así decirlo, marcado por la versión mexicana del 7-1 sufrido por Brasil ante Alemania. Por torneos oficiales han jugado 11 veces. 5 triunfos chilenos, 2 empates, 4 triunfos mexicanos. 24 goles para Chile, 12 para México. A diferencia de los de 2012, los Juegos Olímpicos de 1928 sí son considerados oficiales para la FIFA, y esa instancia Chile derrotaría por 3-1 a México. 2 años más tarde, por el Mundial de 1930, La Roja se impondrá por 3-0, en el único encuentro mundialista entre ambos equipos. En 1952, por la Copa Panamericana, Chile ganaría ahora por 4-0, pero en 1956, por el mismo torneo, México cosecharía su primera victoria con un 2-1. Te preguntarás a estas alturas, ¿qué era la Copa Panamericana? Era un intento por unir a los equipos de Sudamérica y el resto del continente en un solo torneo. Dado el pobre nivel centroamericano, la idea murió en los años 60. Pero México volvería a disputar torneos sudamericanos a partir de 1993, aunque con Chile se toparía recién en la Copa América de 1999, con 2 triunfos seguidos para México, 1-0 en la primera fase, y 2-1 por la definición del tercer lugar. En la Copa América de 2001, los mexicanos, que serían subcampeones, sacarían a Chile en cuartos de final con un 2-0. En la versión de 2007 del certamen, empatarían sin goles. A partir de 2011, México comenzaría a enviar equipos juveniles o reservas a las Copas América. En la edición de Argentina, Chile tuvo problemas pero finalmente se impuso por 2-1. En la Copa América de 2015, México le empataría a domicilio 3-3, siendo el único equipo, junto a Argentina, al que Chile no pudo vencer en esa edición. Lamentablemente, en Estados Unidos las masacres se han hecho habituales. Lo que ocurrió en Santa Clara el 18 de junio de 2016 fue otro episodio de dolor, ya que las víctimas fueron mexicanos residentes en Estados Unidos y el mundo, y chilenos que apostamos dinero por México en ese partido. México volvía a enviar un equipo titular y días antes le había ganado un amistoso a Chile. En primera fase venció a Uruguay y Jamaica y empató con Venezuela. Pero ese día a Juan Carlos Osorio se le ocurrió jugarle un partido ultraofensivo a un equipo al que precisamente le acomodaba encontrar espacios. El resultado fue la peor derrota de la historia de la selección mexicana, un 7-0 que la verdad, y aunque los relatores mexicanos de la época dijeran algo distinto, fue responsabilidad del técnico. De alguna manera jugarle así a ese Chile era como haberle jugado así a Brasil en el Mundial. El 7-0 además marcó la última participación de México en Copas América, y fue una despedida bastante injusta para un equipo que llegó 2 veces a la final y obtuvo varias semifinales, y que a nivel de clubes también tuvo actuaciones destacadas hasta su último año de competencia en torneos sudamericanos. Es cierto que el mismo atrevimiento le resultaría 2 años después frente a Alemania, pero el desgaste físico le pasaría la cuenta a México en el resto del Mundial de Rusia. Colombia. Hasta antes de que la CH dejara de ser letra, alfabéticamente Colombia venía primero.
Bueno, 5 partidos oficiales, 3 triunfos cafeteros, 2 aztecas. 7 goles para cada uno. El primer partido oficial fue en 1938. Colombia se había incorporado 2 años antes a la Confederación Sudamericana de Fútbol y jugaba los Juegos de Centroamérica y el Caribe, en donde caería por 3-1 ante México. En 1993, México disputaba su primer partido por una Copa América ante la Colombia de Asprilla, Valderrama, Rincón, etc. Y perdería por 2-1. Sin embargo, en la versión de 1997, derrotarían a los cafeteros por 2-1. En la polémica final de la Copa América de 2001, Colombia ganaría su única copa tras vencer en la final a México por la cuenta mínima. Todas las demás selecciones estaban más preocupadas de las eliminatorias y se notó demasiado. Finalmente, Colombia se impondría en otra final a México, esta vez en la Copa de Oro de 2005, en Houston, Texas, en donde ganarían por 2-1. Ecuador. Damas y caballeros. Con ustedes, el primer equipo sudamericano que tiene un historial negativo ante México. 6 encuentros, 1 triunfo ecuatoriano, 1 empate, 4 victorias aztecas. El primer encuentro fue en las semifinales de la Copa América de Ecuador 93, con triunfo mexicano por 2-0. En el certamen de 1997, empatarían a 1 gol, pero México volvería a eliminar a Ecuador. Esta vez por penales. El 9 de junio de 2002, se produciría el único triunfo de México sobre un equipo de la CONMEBOL en un mundial. Ese día, los mexicanos derrotarían por 2-1 a Ecuador. Por el mismo marcador los aztecas ganarían en la Copa América de 2004 y en la de 2007. Finalmente, Ecuador se impondría por 2-1 a México en la Copa América de 2015. Paraguay. Paraguay es otro equipo sudamericano con historial negativo ante México. 6 partidos oficiales jugados, 1 triunfo paraguayo, 3 empates y 2 victorias mexicanas. 9 goles aztecas, 3 goles guaraníes. Los 2 primeros partidos oficiales entre ambos se dieron por las eliminatorias rumbo a Chile 1962, con México eliminando a Paraguay en el repechaje luego de ganar 1-0 en México y empatar sin goles en Asunción. Volverían a enfrentarse en el Mundial de México 86 con un empate a 1 gol en el Estadio Azteca, en un encuentro válido por la primera fase. En la Copa América de Uruguay 95, Paraguay conseguiría su único triunfo oficial frente a México, al que derrotó por 2-1, mientras que en el certamen de 2001, empatarían sin goles. Finalmente, en la Copa América de 2007, Paraguay venía de golear 5-0 a Colombia, pero el 8 de julio de 2007, en Maturín, Venezuela, a la albirroja no le saldría nada. En un partido en el que hasta Nery Castillo se lució, México goleó 6-0 a Paraguay y lo sacó de la Copa América de ese año. Perú. 6 partidos jugados, 3 triunfos peruanos, 1 empate y 2 triunfos mexicanos. 11 goles para incas, 7 para aztecas. La Copa Panamericana sería el primer evento en el que se enfrentarían, con 2 triunfos peruanos. El 52 por 3-0 en Chile, y el 56 en México por 2-0, siendo Perú la primera selección que derrotó a México, en México. De ahí no volverían a jugar de manera oficial hasta el 27 de junio de 1993, cuando México impresionó en los cuartos de final de la Copa América, derrotando por 4-2 a Perú. En Oruro, en la Copa América de 1997, volverían a ganar, esta vez por 1-0 en la definición del tercer lugar. 2 años después, en Asunción, por la Copa América de Paraguay, empatarían a 3, aunque México eliminaría a Perú por penales, pero oficialmente se cuenta como empate. Finalmente, en Mendoza, por la Copa América de 2011, Perú derrotaría por 1-0 al combinado azteca. Uruguay. 9 partidos. 3 triunfos charrúas, 3 empates y 3 triunfos aztecas. 12 goles para Uruguay, y 11 para México. Se enfrentaron por torneos oficiales por primera vez en la Panamericana de 1952 con triunfo uruguayo por 3-1. En el Mundial de 1966, Uruguay no pudo pasar del empate a 0 en Wembley ante la selección mexicana que despedía a su golero Carvajal. En 1995, tampoco pasarían del empate en el Centenario, en el marco de la Copa América de ese año. 1-1. Mientras que en la versión de Colombia 2001, los mexicanos ganarían por 2-1.
En 2004, en Perú, ambos equipos empatarían 2-2, mientras que en la definición por el tercer lugar de la Copa América de 2007, los aztecas se impondrían por 3-1. El 22 de junio de 2010, en Rustenburg, Sudáfrica, la celeste derrotaría por 1-0 a México, mientras que en la Copa América del siguiente año repetirían el mismo resultado. Finalmente en la Copa América Centenario, México se impondría en la primera fase por 3-1. Así, en lo que a mundiales respecta, han jugado 2 veces, con un triunfo uruguayo, un empate, y ninguna victoria mexicana. Venezuela. Damas y caballeros, con ustedes, el único equipo de la CONMEBOL que jamás ha vencido a México, ni por amistosos, ni mucho menos por partidos oficiales. En oficiales, el listado es 4 partidos, 3 triunfos mexicanos y un empate.